Hola, vamos en este video a aplicar la regla de la cadena para calcular la derivada de esta función, y de x igual a el logaritmo natural de el seno de x más o x2 más 1 a la 4 y todo esto elevado a la 6. Entonces, que quede claro, entendamos la función. Esta función, ¿cómo la puedo escribir? Esta función la puedo escribir de la forma siguiente. El 6 es la potencia del logaritmo. O sea, simplemente el logaritmo natural está elevado a la 6. Este 4 no corresponde al ángulo. El ángulo está elevado a la 1. Este 4 corresponde a la función seno, o sea, al ángulo del logaritmo natural, más no al ángulo del seno. Entonces, esto lo podemos escribir de esta forma, como seno a la cuarta de x2 más 1. Entonces, que quede claro la escritura. Y ahora sí, vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Cuánto vale de y de x? Entonces, que quede muy claro, de y de x es lo mismo que y' de x. Entonces, la primera función que vamos a derivar es el 6. O sea, sería 6 logaritmo natural a la 6 menos 1 de x, ¿no? Recuerde cómo deriva el logaritmo natural a la 6 de x. La derivada de esto simplemente es 6 logaritmo natural a la 6 menos 1, que es 5, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. O sea, esto está multiplicado por 1 sobre x. Que quede muy claro que este 1 sobre x no multiplica al ángulo, multiplica a la función. Y si aquí está g de x, sería 6 logaritmo natural a la 5 de g de x por la derivada del logaritmo y por la derivada interna. Es decir, si yo tengo logaritmo natural a 6 de g de x, ¿cuál es la derivada de esta función? Simplemente va a ser 6 logaritmo natural a la 5, o sea, a la 6 menos 1 de g de x, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre g de x, por la derivada del g, que simplemente es el g' de x. Entonces, que quede muy claro, este g' de x sobre g de x multiplica a la función entera. No vayan a pensar que se multiplica al ángulo. Entonces, de esa forma es como vamos a derivar, ¿no? De esa forma es que vamos a derivar. Entonces, simplemente va a ser el 6, o sea, el 6, el logaritmo está elevado a la 6, sería 6 logaritmo natural a la 5 del ángulo que es seno a la cuarta del ángulo que es x2 más 1, ¿no? Esa es la derivada del 6. Y le voy a escribir paréntesis para que no haya ninguna confusión ahí, ¿no? Primero derivamos el 6. 6 logaritmo natural a la 6 menos 1, 5 de g de x. Este es g de x. Por la derivada del logaritmo. Ahí derivamos el 6. Ahora la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el ángulo. El ángulo es seno a la cuarta de x2 más 1. Ese es el ángulo. Ese es el ángulo del logaritmo. Entonces le repito, hasta ahí 6 logaritmo a la 5 de g de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el ángulo, por la derivada de este ángulo, que es 4 seno al cubo de x2 más 1. Ahí derivamos ¿qué? Derivamos el 4.
4 seno al cubo de x2 más 1 que quede muy claro, cerramos paréntesis ahí, por la derivada del seno, que es el coseno de x2 más 1, por la derivada del ángulo, que es 2x. Entonces vea, una cosa que quede claro es esto, vea. Este 2x no multiplica al ángulo, multiplica al coseno. En unos videos que he hecho se me ha olvidado o no he caído en cuenta de colocar paréntesis y aparece todo esto sin paréntesis. Que quede claro que en la regla de la cadena estas expresiones son funciones que multiplican a las funciones. No vayan a pensar que esas funciones que están ahí multiplican al ángulo. Se me olvidó escribirles el paréntesis, pero suponemos que ustedes ya las entienden y que el paréntesis pues sobrará, ¿no? Pero sin embargo lo voy a escribir aquí para que no haya ningún problema. Y esa es la derivada de esa función. Entonces les repito, 6 logaritmo a la 5 de g de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre g de x, por la derivada de este g de x, es 4 seno al cubo de x2 más 1, por la derivada del seno, que es el coseno de x2 más 1, y por 2x. Nosotros escribíamos esto de la forma siguiente, nosotros escribíamos esto de esta forma: 6 logaritmo natural a la 5 de el seno a la cuarta de x2 más 1 por el 4 seno al cubo de x2 más 1 sobre seno a la cuarta de x2 más 1 por el coseno de x2 más 1 por 2x. Entonces vean, así es como nosotros escribimos muchos videos cuando los hicimos haciendo la regla cadena. Lo importante es que se entienda qué es ese por, vean. Este por aquí no está multiplicando el ángulo, sino que está multiplicando la función coseno x. Eso quiere decir que ese 2x yo me lo podía traer y colocarlo aquí, multiplicar por 6, y quedaría 12x en lugar de 2x. Entonces lo importante es que se entienda lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros, si trabajamos con esto, que quede muy claro que estas son funciones que multiplica a la función completa, no multiplica al ángulo. Bueno, ahora, si a ustedes les preguntan por y' calculada en 10, ¿cómo hacen para hallar el valor de y' calculada en 10? Como ya tienen la derivada. Esta derivada naturalmente vale para todo x donde tenga sentido, ¿no? Donde eso tenga sentido. Y' de 10 en este caso sería donde esté x, colocamos 10 porque no tiene ningún problema. Y se hacen las operaciones algebraicas y el valor que resulta ahí es lo que es y' de 10. Por ejemplo, aquí no puede uno pensar en calcular la derivada donde este denominador se anula. Si ustedes van a calcular la derivada en un punto y en la fórmula se encuentran con un absurdo, es porque la fórmula no vale. Es decir, la fórmula no se puede aplicar, por ejemplo, donde se anule en el denominador o donde se encuentre con un absurdo. Esa derivada hay que calcularla de otra forma. Puede ser utilizando la definición. Por ahora esta fórmula vale, naturalmente, donde tenga sentido al reemplazar la x. Hasta pronto y muchas gracias.